Vamos ahora con diseño del amplificador, ¿no? El modelo como tal de un amplificador de señal de surtidor común, este punto, es o que tenga una resistencia RS en paralelo con un capacitor RS o un cable. O también está el caso de que no tenga capacitor RS, y tienes que calcular con la RS que está acá. Pero normalmente siempre es así. Hay dos modelos, con retroalimentación y con divisor de tensión. Por ahora nada más enfocar con el más común, que es con divisor de tensión. Entonces, vamos a ver este caso. Hay los valores de resistencias y condensador para un amplificador de señal de surtidor común. El transistor a emplear es el 2N7000 con un VDD de 9 voltios y hay que hacer el circuito por divisor de tensión. Estos datos que están acá se extraen de la hoja de datos del MOSFET que está acá, 2N7000, pero también lo comparten estos módulos que están acá. Entonces yo cada año lo que hago es que agarro un transistor diferente. En este caso agarré también lo podemos haber hecho con que es el que de la clase pasada, pero vamos a hacerlo con otro para que vean cómo va cambiando. También puede trabajar de dos maneras. Puede trabajar con lógica TTL o normal. Es decir, que como podemos observar acá, vamos a buscar la VGS. Al VDS. Ven que la VGS puede trabajar en 4,5 o en 10. En 10, ¿verdad? Si no trabaja en lógica TTL. Y en 4,5 se trabaja en TTL hasta 4,5. Igual, en la gráfica lo ponen a trabajar acá el VGS, ¿verdad? Hasta 10, pero vamos a trabajar de aquí hasta 4,5. Y acá en el BDS vamos a trabajar hasta 5, porque será por aquí 4,5. No lo vamos a llevar hasta 10. Entonces, ¿por qué le digo esto? Vamos a ver lo siguiente. Los datos que nos importan son los siguientes. ¿Cuál es la corriente máxima? Nos dice que para el 2N7000 la corriente máxima es de 200 miliamperios. Para este es y para este es este. Vamos a enfocar en este. También nos dicen que el voltaje de DS, que el voltaje drenador surtidor, es 60. Quiere decir que en sus terminales, acá lo máximo que puede soportar cuando VDS está apagado es 60. ¿Qué también nos importa? Nos importa cuál es la temperatura del TSJ que soporta. Aquí dice que para este modelo soporta de menos 55 hasta 150 grados. ¿Qué más tenemos que agarrar de los datos de acá? Tenemos que agarrar esto es característica apagada, vamos a encendido. Tenemos que agarrar los datos acá de VGSTH, voltaje umbral, ¿sí? RC-ON si es necesario, y VDS-ON. Normalmente nosotros trabajamos cuando trabajamos acá con el RC-ON va a buscar la ID-ON y el VGS-ON, ¿verdad? Decimos que este sería el VGS-ON y este sería la ID-ON. Pero estos 75 miliamperios, ¿verdad? Aquí también nos dice que podemos trabajar hasta 500. ¿Cuál es el detalle? Que como les dije anteriormente, él puede trabajar hasta 200 y hasta 500 en pulso.
O sea, en un instante de tiempo muy rápido. O sea, si en continua puede soportar hasta 200, pero a este límite. En pulso, 500. Entonces, ¿qué más tenemos que agarrar? Tenemos que buscar esta por acá. Aquí tenemos la I de on, ¿verdad? 4,5 voltios con un VGDS igual a 10. Esto lo que hacen es que agarran y estiman, aquí te ponen 75 miliamperios y lo típico 600, pero 600 ya se sobrepasa de los 200, así que yo recomiendo que para la IDEON usen los 200. Siempre usen el máximo que soporta el transistor. ¿Qué más tenemos que buscar? Tenemos que buscar... tenemos que buscar aquí la resistencia térmica, ¿no? Junta ambiente. Vamos a buscar si lo conseguimos por acá. Temperatura térmica, junta ambiente. Aquí está. Temperatura térmica, junta ambiente. Es de 312,5 grados por vatio. Ya, con esos valores, ya solamente nos quedaría agarrar las gráficas. Pero estas gráficas, esta es la de ID versus BDS y esta es la de ID versus BGS. Hay un pequeño detalle. El pequeño detalle es el siguiente. Si vamos a trabajar hasta 4,5 voltios, ¿verdad? Aquí en BGS, de este lado. Quiere decir que por acá hay un problema. Voy a decir por qué. Vale, zoom. Esto es igual a... Esto es en amperaje. Entonces, si vamos a trabajar en 200 miliamperios, estaría como por aquí abajito. Porque serían 0,5 amperios o el equivalente a 500 miliamperios. La mitad sería 250. Y aquí serán 200, ¿no? Entonces, si me estás diciendo acá que cuando VGS está apagado, vamos a buscar el apagado. Ajá, vamos a buscar acá. Cuando el VGS es igual a 0, esto sería el apagado. Off. El BD, el ID igual a 10 microamperes. Pero también me dice que cuando el BDS es igual a, o sea, el voltaje umbral prácticamente está activado, vale 1 miliamperio. Pero prácticamente está en la región en corte, pero lo vamos a tomar como referencia. De 1 miliamperio en adelante. Entonces, como yo coloco acá 1 miliamperio, sería como por aquí, tendría que darle zoom a lo máximo. Por acá, entonces para eso vamos a tener que agarrar y hacer la gráfica de nuevo de qué pasaría en esta región. Acá. Entonces, ya copiamos eso acá, nos queda así, de 1 miliamperio, ¿verdad? Pues tenemos que extrapolar eso a algo que se vea hasta acá, hasta 4,5. Entonces comenzamos. Para ello, primero hacemos un análisis en DC. El análisis en DC, obviamente los capacitores se nos van. Nos quedan simplemente el divisor de tensión, la RD y la RS. Aquí tenemos la VG, que sería el voltaje de la compuerta, el VGS y el BDS. Recuerden que como aquí hay una RS, para que sucre también una BS. Entonces, a partir de ello, primero hago el divisor. Entonces digo que para un VG es igual a RG2 por el VDD entre RG1 más RG2. Ah, por cierto, este es el método detallado. También hay un método
más rápido, que ya lo vamos a hacer con otro ejercicio. Por ahora este va a ser el método detallado. Aplicamos la ley de Kirchhoff a través de este flujo que va acá para poder conseguir el VGS, y decimos que VGS es igual a VG menos VS. Como estamos en saturación, los cálculos en saturación, decimos que el ID es igual a IS, entonces decimos que VGS es igual a VG menos RS por ID. Ve que esto es una malla y esto es otra malla que circula por acá. Imagínate que el BDS, me que aquí está una fuente, entonces sería por aquí. Entonces decimos que luego de aplicar la ley de Kirchhoff en la malla 2 acá, decimos que el BDS es igual a BDD menos la resistencia RD por la ID por RS por ID. Como aplicamos un factor común y nos da que la recta de carga de salida es igual al BDDS es igual al BDD, o sea 9 voltios, menos la corriente ID multiplicado por RD por RS. Para trazar la recta de corte de la gráfica ya lo sabemos, que decimos que cuando el voltaje drenador fuente, decimos que la corriente igual a 0 y conseguimos el BDS de corte, que sería igual al BDD, a la fuente. Para una corriente de drenaje, o sea, de saturación, también para pasar la recta, decimos que el BDS es igual a 0. Y nos da la fórmula que la corriente es igual a voltaje de suministro BD sobre la RD más RS. Y ahí decimos que esta es la ecuación 3, esta es la ecuación 4. Decimos que esta es la ecuación 1, ecuación 2, para usarla más adelante. Entonces, agarramos la misma hoja que teníamos acá. Tenemos la corriente VGS y aquí tenemos la corriente y BDD, ¿no? Estas dos gráficas las extrapolamos. ¿Cómo hacemos eso? Colocamos esta que está acá al lado. Como debe ser la misma corriente, hacemos esto. Acá, ¿verdad? Pasamos la misma corriente por acá y la colocamos acá. Entonces aquí vemos lo que pasa en VGS y aquí vemos lo que pasa en BDS. ¿Por qué? Porque sabemos que el VGS va a controlar la cantidad de corriente que puede operar acá mi MOSFET. Por lo cual me sitúa mi MOSFET en cierta región. Puede ser corte, puede ser saturación, puede ser ósmica. Entonces, ¿cómo obtenemos todos estos valores? Fácil. Aplicamos que K es igual a ideón de VGSO menos VGTH al cuadrado, ¿no? Entonces, como le dije, usamos 200 miliamperios, 4,5, que es el que nos dicen, menos, aquí hay un detalle, que es 2.1. Pero si ese es el valor, aquí está, ¿eh? Aquí como podemos observar, tiene 200 miliamperios, 4,5 menos 2, eso me da 34.72 mili sobre voltio cuadrado. Esa es la K. Ya yo al tener la K, yo aplico la fórmula que todos conocemos, que es igual a ID es igual a K de VGS menos VT, ¿verdad?, al cuadrado. Entonces, chicos, continuamos. Como les decía, para poder obtener el ID usamos la fórmula de K VGS menos VT al cuadrado. Luego de obtener esto, para poder obtener cuánto vale el BDS, simplemente restamos el voltaje VGS menos el VT. Entonces buscamos el ID y el VGS, ID y VGS, y a partir de eso vamos colocando esos valores acá en la gráfica. Cuando hacemos un diseño de un amplificador de señal, decimos que el BDSQ siempre va a ser la mitad del voltaje BDD, o sea, el voltaje de la fuente. Entonces eso nos da 4,5 voltios. Para la polarización en pequeña señal,
vamos a usar lo mínimo, o sea, a partir de dónde comienza a operar nuestro transistor. Nosotros a través de esta gráfica, bueno, yo a través de esta gráfica, lo mínimo para operar fue a partir de un VGS de 2,5 y eso me dio 5,56 miliamperios, como se ve acá. Eso yo lo aproximé a 6 miliamperios, dándome que este sería mi IDQ, este sería mi VGSQ, y este sería mi este sería mi VDSQ, este sería mi VGSQ. Tengo mis tres puntos para el punto de operación. A partir de este punto, hasta a partir de estos tres datos, podemos calcular las resistencias. Entonces, para calcular la resistencia, yo digo, bueno, como estamos en saturación, el ID es prácticamente igual a IS. Entonces, aplicando la ley de Ohm, decimos que la resistencia es igual a voltaje sobre corriente. ¿Cómo yo tengo este voltaje? Bueno, porque el voltaje VS siempre va a ser 10 veces menor que el voltaje de la fuente. Y eso nos da 0.9 voltios. Entonces 0.9 entre 6 miliamperios nos da 150 ohmios. Luego de esto, aplicando la ley de Kirchhoff, para poder saber cuánto vale el voltaje en la RD, o sea, acá, hace un seguimiento de aquí hasta aquí abajo, nos da que el voltaje en esta resistencia es de 3,6 voltios. Como ya tengo el voltaje, ¿verdad? Y tengo la corriente, puedo despejar la resistencia. Y eso me da que es una resistencia de 600 ohmios. Acá, 150 ohmios es un valor comercial, pero 600 no. Por lo tanto, tengo que buscar los valores comerciales para que me dé cercano a eso. En este caso sería 470 más 120 me da 590 ohmios. Ahora, con respecto a la resistencia del divisor de tensión, siempre en este tipo de amplificadores la R2 se propone un valor superior, un valor alto en el rango de los megaohmios. En este caso nosotros proponemos una RG2 de 1 megaohmio. Al tener yo cuánto vale RG2, yo puedo despejar la fórmula para obtener cuánto vale RGS. La cuestión está que al usar la ecuación 1 me pide que VG es igual a todo esto y yo no sé cuánto vale VG. Para eso yo digo VGS es igual a VG menos VS. ¿Por qué? Porque si vemos acá en este circuito tenemos una resistencia RS, nota tierra, tenemos una resistencia, así sería este menos este. Eso nos da un VG de 3,4 voltios. Despejando esta fórmula, nos queda algo como esto. Y nos da que la RG es igual a 1,65 megaohmios. Como 1,65 megaohmios no es un valor comercial, ¿verdad? Se proponen dos resistencias de 3,3 megaohmios en paralelo para que me dé 1,65 megaohmios, o sea, la mitad. Luego de que tenemos las resistencias y tenemos los valores de corriente y voltaje, ¿verdad? Agarramos y buscamos el punto de la carga. Entonces tenemos mi VG, con ese VG, ¿verdad? Yo puedo ponerlo aquí de punto de trabajo para poder calcular cuánto vale el VGS de corte. Para calcular el VGS de corte sabemos que decimos que el ID es igual a 0. Y no da que VGS de corte es igual a 3.4 voltios. Cuando VGS vale 0, ahora nos da cuánto vale el ID de corte. Y eso nos da que tenemos una ID de corte de 22,67 miliamperios. Para la recta de carga, este es en la parte de entrada. Ahora, para la recta de carga de salida, decimos que el VGS de corte es igual a VDD.
Y el B de saturación, ¿verdad? Nos da que es igual a 12,16 miliamperios. ¿Por qué? Porque esto que está acá ya lo calculamos al principio, que es la ecuación 3 y la ecuación 4. Este que está acá. A partir de ello, ¿verdad? Podemos agarrar y buscarlo en la gráfica. El problema está que si vemos la gráfica para el ID con DS y el ID con BGS, ¿verdad? Nos da una gráfica en amperios, por lo tanto aquí sería 0.4 o el equivalente a 400 miliamperios. Y estamos trabajando de 6 miliamperios hasta 28 miliamperios, por lo tanto estamos en una región muy corta acá, muy corta. Entonces vean que este es 500, este es 250, 125, 62 miliamperios, 40 miliamperios, o sea, ya me estoy acercando mucho al punto este, así que para poder yo tener una mejor noción de cómo está trabajando mi transistor, tengo que volver a hacer estas gráficas a mano. Para ello, colocamos la gráfica tanto de BGS como BDS, conservando la misma línea de corriente, porque las dos son la línea para los dos. Entonces a partir de ello agarro y coloco mis valores obtenidos. Lo que me dé la corriente lo trazo acá y lo trazo en el mismo punto. Entonces a partir de ello consigo el punto Q en BGS. Cuando consigo el punto Q en BGS trazo una línea recta para ver dónde corta con la línea de corte del BDS. Ese punto va a ser el punto de trabajo de mi transistor. Como corta aquí, yo tengo que trazar ahora otra línea de operación para ver dónde cae. Y cuando trace esta, vemos que trabaja en este punto. Entonces, a raíz de eso, le trazo mi línea acá, a raíz de eso saco otra vez, veo para dónde corre y veo que trabaja a los 6 miliamperios. Esto es miliamperios. Ya corroborando que mi diseño cumple con las condiciones propuestas, yo relleno aquí valores obtenidos para seguir con el desarrollo y poder calcular los capacitores que me permiten trabajar mi circuito. Hay dos tipos de capacitores, los acople y desacople. Vamos para ello. Ya, que se me pasó algo. También tenemos que calcular para ver si nuestro transistor requiere un disipador de calor, o sea, requiere algo que le disipa el calor. Para ello buscamos la resistencia de junta ambiente que nos dice el fabricante que es de 312,5 grados por vatio, y a partir de eso, bueno, busco la temperatura TJ, la de junta, la potencia que me da mi circuito de consumo máximo, la R de la junta y el ambiente, para conseguir cuánto vale a partir de todo esto el TJ. Entonces, primero calculo la potencia, ¿no? Y la potencia sería el BDSQ por la I de Q, y eso me da que tenemos una potencia de 28.2 milivatios o 0.0282 vatios. Coloco mi fórmula acá y eso me da que tiene una TCJ, o sea, una temperatura de unión de 39 grados. Para este transistor no se requiere disipador, ya que se encuentra en una zona óptima. Esa zona óptima es porque el fabricante me dice que puede trabajar hasta 150 grados, por lo tanto es muy por debajo de ese valor. Para el cálculo de los capacitores de acople y desacople tenemos que saber que tenemos dos tipos de capacitores. Los de acople son los que permiten transferir la señal, y por eso decimos que en AC es un cortocircuito. Y los de desacople son los que permiten desconectar algo. En este caso lo usamos para acá desconectar la resistencia RS y que todo circule por acá como si fuese un cable.
Aquí lo usamos para conectar y aquí para desconectar. Entonces estos dos sería de acople, esto sería de desacople. Entonces, para el cálculo de la reactancia capacitiva, decimos que esta resistencia, que sería la resistencia ya sea de la compuerta, o sea, del divisor de tensión o de la salida, tiene que ser, ¿verdad?, 10 veces menor a S. 10 veces menor o mucho más menor, o sea, muy grande. Entonces yo para niveles prácticos, aquí lo dejo en 10 veces menor. Pero para futuro lo puedo usar en 20 para que quede más exacto. Entonces, a raíz de eso decimos que la reactancia capacitiva es igual a 1 sobre 2 pi por F por la capacitancia. Entonces, esto nos garantiza, ¿verdad?, que la impedancia del capacitor sea prácticamente igual a la resistencia o la impedancia del circuito, ¿verdad?, indicándonos que el capacitor va a funcionar como si fuese un cable. Tenemos la menor caída posible. Entonces decimos que esto tiene que ser mucho menor que esto. Este tiene que ser mayor que esto. Entonces, verá, sustituimos valores, fórmulas. Hacemos un factor y nos queda que la capacitancia tiene que ser mayor a 5 entre pi por F por la resistencia. Como estamos trabajando con señales, ¿verdad?, las señales de audible varían entre 20 Hz a 20 kHz. Siempre para el estudio se hace a la menor frecuencia posible, ya que si calculamos a la menor frecuencia posible, ya el resto los va a dejar pasar. Entonces, para poder buscar los capacitores, tenemos que hacer el dibujo de nuestro híbrido sin cortocircuitar los capacitores, ya que tenemos que a partir de estos capacitores vamos a simular que aquí hay una resistencia que sería su reactancia capacitiva. Para ello aplicamos un Thevenin acá para saber cuánto vale la resistencia acá, aplicamos un Thevenin acá para saber cuánto vale la resistencia acá, sería del capacitor, que sería su reactancia capacitiva. Entonces, para simplificar el híbrido decimos que RG es igual al paralelo de RG1 y RG2. RD, al no tenerlo, la despreciamos, que es la resistencia interna que está acá. RI, que sería la resistencia de nuestro generador, que siempre son pequeñitas, también las despreciamos. RL le proponemos un valor de 8 ohms en adelante, o sea, ya esta parte de ustedes la proponen. La frecuencia se propone una frecuencia de 20 Hz y un voltaje de 1 milivoltio. Y nos queda un circuito como este, más reducido. La frecuencia, el capacitor y la resistencia. Aquí tenemos la resistencia RS con el capacitor en paralelo, la resistencia RD, el capacitor y la RL. Eliminamos la RD ya que no la despreciamos. Entonces, para una frecuencia de 20 Hz decimos que el CG tiene que ser, o sea, el capacitor CG tiene que ser 1 entre 4 pi por R por G. Entonces, agarramos y decimos, bueno, entonces quiere decir que la reactancia del capacitor, ¿verdad?, es mucho menor a el paralelo, que ya lo sacamos, aquí el RG, más la RI sobre 10. Entonces, como ya hemos dicho, todo el paralelo, la RI la despreciamos y nos queda que lo siguiente. Calculo la RG, que sería el paralelo, y me da que eso vale 622,64 K. Y coloco 5 entre pi por la frecuencia por esa resistencia. Y eso me da que
el capacitor tiene que ser, este capacitor tiene que ser menor que 127.8 nanofaradios. No, disculpa, que este capacitor tiene que ser mucho mayor que 127 nanofaradios y este tiene que ser mucho menor que el capacitor. O sea que si yo consigo un capacitor superior a esto, me va a funcionar. Entonces, para eso, yo digo, bueno, vamos a hacer algo. Vamos a decir que la reactancia capacitiva, ¿verdad? Sería la RG con un valor 20 veces menor. Entonces, la reactancia capacitiva para 20 veces menor sería de 31,132K. Ustedes pueden decir un valor 10 veces menor, puede ser 10 veces menor, 12 veces menor, 20 veces menor. Ustedes pueden trabajar en ese rango de 10 a 20. Entonces, sustituyendo este valor en la fórmula, ¿verdad? Obtengo la frecuencia y me da que la frecuencia, obtengo la capacitancia. Y me da que la capacitancia es igual a 0,256 microfaradios o es lo mismo que 255,61 nanofaradios. Entonces, como es un valor superior a este, me funciona. El problema está que este valor no es un valor comercial. Entonces se propone la sumatoria de dos capacitores para que me dé 256 nanofaradios. O si queremos usar un solo capacitor, se recomienda que nada más usemos el de 250 nanofaradios, que es un valor comercial. Igual nos encontramos superior a este valor. Con el capacitor CD aplicamos el mismo método. Lo único que en este ámbito decimos que la RD Thevenin sería la sumatoria de RD por RL. Porque si pueden observar, acá se encuentra acá. En cambio, acá se encontraba el acá y acá. Aquí era como una serie entre este y este. O sea, si lo vemos para acá, es una serie entre este y este. Y acá no. Acá es una serie sí, pero el problema está en que el capacitor está entre las dos. Entonces, eso me permite que funcione como una suma de esta más esta. Entonces, nos queda que R total sería RD más RL. Y eso me da que la resistencia total es de 1.180K o 1180 ohmios. Entonces, vuelvo a aplicar y digo, bueno, y digo acá, vuelvo a aplicar mi fórmula anterior. Me dice que mi capacitor tiene que ser mucho mayor a 60 o mayor que 67,44 microfaradios. Entonces vuelvo a decir, bueno, para una reactancia 20 veces menor que la R total, me da que sería de 59 ohmios. Aplico otra vez la fórmula y me da que el capacitor debe ser de 134.88 microfaradios, mucho mayor que esto. Pero esto no es un valor comercial, así que se propone o una sumatoria de tres resistencias o un valor fijo, un solo capacitor de 120 microfaradios que estaría en el rango porque fuese mayor que este. Con respecto a la reactancia del capacitor del surtidor es más complicado aún, porque en este caso ya no va a funcionar como acople, sino como desacople. Además que tenemos que considerar una cosa, que por ahí va a pasar la corriente ID. Y si sabemos que la corriente ID aquí es dependiente del gamma. Entonces, a partir de ello decimos que bueno,
Tenemos que hacer una Thevenin, ¿no? Entonces la Thevenin sería desde acá, pasando por todo esto hasta acá. Entonces, después de hacer todo eso, reducciones, ¿verdad? Nos da que la fórmula sería esta. O sea, ya yo le estoy dando la fórmula donde hay que hacer un poco de reducciones. Eso nos daría que la reactancia capacitiva tiene que ser esta fórmula, que sería la inversa de la transconductancia. O sea, sería la RS en paralelo con la inversa de la transconductancia 10 veces menor. Entonces, nos queda que despejamos toda esta fórmula, nos queda que la reactancia es igual a 2pi por F por C, tiene que ser mucho menor que esto. A la final nos queda que el capacitor del surtidor tiene que ser mucho mayor que 5 entre pi por F por RS paralelo con la inversa de la transconductancia. Como no tengo cuánto vale la transconductancia, la busco. La transconductancia es igual a 2K de BGS menos BT. Y eso me da que es igual a 31,25 milisiemens, o es lo mismo que 31,25 miliamperios sobre voltio. A partir de eso sustituyo valores y nos da que el capacitor tiene que ser mayor a 3017 microfaradios. Vuelvo a aplicar mi fórmula, que tiene que ser 20 veces mayor, ¿ya? Y eso me da que mi capacitor es de 6029 microfaradios. Como 6029 microfaradios no es un valor comercial, se propone un capacitor de 6000 microfaradios, que sí lo hay, y estaría por encima de este. Luego de ello, redibujamos todo el circuito colocando todos los valores obtenidos: el capacitor, el voltaje, la resistencia, las corrientes, punto de operación, la I, la voltaje de umbral, VSO, K y transconductancia. Luego con esto simplemente volvemos a hacer el circuito de la siguiente manera. Hacemos el análisis en AC, pero en este caso sí cortocircuitamos los capacitores para poder obtener cuánto vale la impedancia de entrada. La impedancia de entrada la vamos a ver después de la fuente de alterna. Sería este que está acá. Y nos da que es 622,65K. Con respecto a este punto, como el fabricante no dejó valores para calcular la RD, la despreciamos. Y como la impedancia de salida se calcula antes de la resistencia de carga, entonces nos queda que la impedancia de salida es igual a RD. Entonces la impedancia de salida es igual a 590 ohmios. Para calcular la ganancia, decimos que la ganancia es igual a voltajes de salida entre voltaje de entrada. Como si tenemos un voltaje de entrada, pero también podemos decir que la ganancia es igual a menos la transconductancia por la RD, bueno, el paralelo que está acá. Entonces nos queda que la ganancia es igual a menos, porque está invertida la señal 180 grados, transconductancia por la RD. Y nos queda que la ganancia de eso es igual a menos 18,44. Quiere decir que tenemos una ganancia aproximadamente de 20. Invertida, obviamente. Y con el modelo 1, que es el modelo más detallado. Ya les paso Ahora tienen que agarrar y ver el PDF con todo esto y la hoja de datos de este transistor. Para la siguiente que vamos a hacer, ahora yo les pongo que es un modelo más rápido. Son propuestas de valores y yo le pongo de una a cuánto vale los valores que debe tener ese transistor.